Gracias, Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde tan hermosa que todavía el Señor nos permite vivir en estas tardes frescas. Son una de las últimos martes, nos quedan 2 martes más sobre este tema, ¿sí? Integridad ministerial, y luego ya el apóstol va a estar comenzando con una nueva parte de la escuela que va a ser acerca de las emociones. Así que no se lo pierda, venga, porque no solo vamos a ver qué causan las emociones malas, que estamos seguros que muchas cosas malas, sino también qué hacemos con esas emociones malas, ¿no? ¿Cuántos quieren saber qué hacer? ¿Cómo dominarse a sí mismo, verdad? Bueno, el Espíritu Santo y el apóstol ahí nos van a ayudar trayendo esa enseñanza. No se olvide el jueves, este jueves sí vamos a tener una reunión gloriosa. Este jueves es 19:30 horas, así que venga, esta semana queda igual que todas las semanas, domingo 10:30 y 18:30 horas, sí, por la tarde. Pero recuerde que la semana próxima, que ya van a ser las reuniones del jueves 25 y jueves 1 de enero, se pasarán ambas reuniones para el día viernes. Así que la semana próxima y la otra no hay reunión los jueves. ¿Sí va a haber el? Muy bien, pero ya está reentrenado. Así que vamos a estar en este lugar. No lo vamos a hacer porque no le querramos dedicar a Dios un feriado o el primer día el año al Señor, sino porque hay cuestiones de transporte, y ahora entendemos que nuestros hermanos que también vienen de lejos, algunos no van a tener, no es como cualquier feriado. Los primeros no hay remis prácticamente, no hay colectivo, no hay nada. Así que bien, por eso lo vamos a tener el viernes. Luego dice acá que está la cena de fin de año para el 31 de diciembre, que comenzará a las 20 horas hasta la 1 de la mañana aproximadamente. Esto es la invitación para todos aquellos que quieran pasar el 31 en este lugar. Vamos a estar juntándonos, ya hay un montón de familias, así que los esperamos esa noche. Vamos a cenar todos juntos, y también eso es algo común que hacía la iglesia primera, ¿sabe? La primitiva iglesia, por así decirlo, no es primitiva porque eran vikingos, sino la primera iglesia que Cristo dejó sobre la tierra, ¿sí? Es esa clase de iglesia. Ellos se juntaban y comían todos juntos. Por eso se armaba el problema cuando las viudas eran desatendidas, dice la palabra, ¿no? Pero bueno, así que nosotros vamos a estar esa noche, vamos a estar recibiendo el nuevo año, vamos a estar orando. Así que si usted quiere ser parte y no se anotó todavía, anótese con las secretarias que ya las conoce. ¿Amén? Muy bien. Los horarios y grupos de oración también están en cartelera. ¿Me faltaba algo más? ¿Que no es tú? ¿Lo de qué? Ah, bueno. Lo del aro era, ¿cierto? Ya se lo llevó a la mano y nadie se hizo cargo. Así que bien, vamos a estar recogiendo las ofrendas. Le invito a que pueda estar pasando y vamos a tomar nuestras ofrendas. El apóstol estuvo enseñando los otros días acerca de las ofrendas. Abra brecha. Si a usted le está yendo mal, es cuanto más tiene que confiar en el Señor, amén. Dios está haciendo milagros, ¿sabe? Entre medio de sus hermanos hubo gente que estaba acorralada como Israel con los egipcios atrás y el mar adelante, pero el Señor es bueno y abrió camino. Yo le decía, vos cerrá los ojos, algunos hermanos, vos cerrá los ojos y caminá, porque Dios es bueno, Él va a abrir paso delante tuyo, y así fue y así es, amén. Así que bendecimos las ofrendas en este momento. Pueden estar pasando, chicas, la bendición eterna del Señor. Y tienen que ser como los discípulos. A ver ahí cuánta fe tienen las pastoras ahí, la profeta. Como los discípulos, tienen que volver las canastas llenas. Como dice que, y miren que los discípulos sacaban de las canastas y le daban a la gente, pero volvían llenas. Ahora vamos a ver cuánta unción, pónganse a orar ahí, que se llene, Señor. Y se multiplique en el poderoso nombre de Jesús. No son peces, pero son billetes, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir con la clase número 12. Acá quedó Larito. Si alguno se anima después y se hace cargo, ahí está. No era tuyo, ¿no? ¿Qué querés?
Bueno, va a cortar un poquito el audio porque no sé qué está pasando. Así que un segundito mientras usted está recogiendo la ofrenda. No voy a cantar como hace el pastor. Dale, Barbie, cuando quieras, ¿eh? Correcta nomás. ¿Cuántas? Hola, hola. Ahora sí, cada tantas temporadas el Señor va a venir a ver el fruto. Cada tanto hay que pasar exámenes. ¿Cuántos quieren ir por más? Si vos querés quedarte en el mismo nivel espiritual, bueno, entonces estás cómodo ahí. Pero si el Señor quiere llevarte a más para que des más fruto, va a venir la poda, va a venir, ¿sí? Y el Señor nos está preparando para lo que Él quiere hacer. Porque de repente un día te vas a encontrar con un endemoniado o con alguien que en la calle le tenés que predicar, y si vos estás vacío, ¿qué le vas a entregar a esa persona? Si no tenés revelación del Espíritu Santo, si no sabes oír la voz del Espíritu Santo, ¿qué le vas a entregar? Hay cosas que nosotros no esperamos, pero que Dios las hace. Y para eso nos está incomodando. El Señor nos está hablando. ¿A cuánto les habló? En esta temporada los está llamando a pasar más tiempo con Él. ¿Y usted cree que Dios habla al divino botón como nosotros? ¿Usted cree que Dios habla y no sabe qué va a hacer, que no planificó nada para el año próximo? ¿O para la temporada que viene? No, Dios ya sabe todo, por eso nos ayuda, por eso nos apura, por eso nos empuja, por eso nos llama. Amén. Así que bien, los vamos a esperar a todos también en esas reuniones poderosas, últimas reuniones del año y las primeras que Dios también nos va a estar trayendo dirección. Ahora vamos a ir con los objetivos del acusador. Hay propósitos misteriosos para acusar a alguien. Estas intenciones ocultas son desconocidas para la mayoría de los cristianos. Si comprendés lo que estas acusaciones producen antes de acusar a alguien, lo pensarás dos veces. Las acusaciones destruyen a las personas. Las acusaciones destruyen las relaciones entre las personas. Y los efectos de las acusaciones suelen ser permanentes. Yo te quiero decir algo, antes de que empecemos a leer. No se preocupe si no terminamos, porque tenemos otras clases más que las podemos terminar. Pero yo te quiero decir algo. Nosotros en la palabra dice cuando Job, ¿cuántos conocen la historia de Job? Dice que vino Satanás de recorrer la tierra y se presentó ante el trono de Dios. Y una de las cosas que yo le decía al principio de estas lecciones es que hay un solo acusador en el trono de justicia de Dios. Mi hija está empezando a estudiar Derecho y una cosa que yo le decía es, ¿vos sabés que el Tribunal de Justicia existe en el cielo? Y el Padre, según la Biblia, es el único juez justo. La que tienen el Padre y el Hijo son las mismas que hoy se utilizan en un juicio. Hay un juez, hay un abogado, hay un alegato. O sea, todo eso está en la Biblia. O sea que el sistema judicial fue sacado de la Biblia. Y una de las cosas que yo le decía es que hay un solo acusador y que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Ninguno de por así decirlo, de lo que representa a Dios, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo se presentan jamás como acusadores. Por eso nosotros acá tenemos el grave problema que en el momento que nosotros nos ponemos a acusar a alguien, estamos tomando el lugar y no justamente de Dios, sino del enemigo de Dios.
del enemigo de nuestros hermanos. Ahora, hay gente que dice, bueno, esto es para mí porque a mí me pueden llegar a acusar falsamente. Pero te voy a decir algo. Y los que en realidad sí cometen cosas, ¿de qué lado crees que te quiere Dios a vos? Vamos a suponer, un pastor que sí es un ladrón, un violador comprobado. Mi pregunta es, ¿de qué lado pensás que te quiere ver Dios a vos? ¿En su silla de juez? Que es el único lugar que tiene el Padre. Fíjese que ni siquiera Jesús se sentó en la silla de juez. En el lugar de Cristo, que es el abogado, creo que ninguno de nosotros podríamos hacer nada para limpiar a ninguna persona ni a ningún nombre de la persona. ¿En qué lugar crees? ¿O en lugar del acusador? Menos. ¿O en el lugar del Espíritu Santo? ¿Usted entiende lo que yo le estoy preguntando? Tomar de Dios no podemos. Entonces quedémonos simplemente como testigos del juicio. No seamos acusador, no seamos juez, no seamos, porque no podemos tomar posiciones que solamente a Dios le corresponde. Entonces, sea inocente o sea culpable, lo más importante es cuál es tu posición frente a eso. ¿Podemos poner disciplina? Por supuesto, pero no lo vamos a condenar. El juicio solamente lo emite ¿quién? El juez. Y tendríamos un montón. Un día podríamos tener una charla. Claro que hay una junta de gente que toma decisiones, pero acá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen una buena compañía para hacer eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo del infierno cuando nos está acusando? Es degradar a la persona acusada. Mi pregunta es, ¿vos sos una clase de persona que degrada al resto o que le aporta valor? Depende de tu situación, serás un gran líder o un muy mal líder en el área que estés. ¿Le quitas valor a las personas o le agregás valor? ¿Cómo es agregarle valor a una persona? Es decirle, hey, yo estoy viendo el potencial. ¿Sabe cuánta gente no se puede ver a sí misma por situaciones que le pasaron, por palabras difíciles, porque el enemigo le habla en su contra? Sin embargo, vos que lo estás viendo de afuera, cuando hablas con alguien, ¿le estás agregando valor o se lo estás quitando? Ponete a pensar eso. Ahora, las acusaciones te degradan a tus propios ojos. Las acusaciones hacen que la persona acusada tenga una baja autoestima. Por tanto, perdés el celo por hacer el bien, el celo por ser bueno, seguir siendo una buena persona, se marcha luego de que hayas escuchado ciertas acusaciones. Te decís a vos mismo, después de todo, si no esperan nada bueno de mí, seré como soy. No pienso cuidarme más. O sea, no es que la persona va a decir, bueno, voy a ser chorro porque estaba tratando de disimular. No. El punto es esto, me están acusando de mentiroso y yo no estoy mintiendo, me están acusando, no sé, de criticón y yo no estoy criticando. Entonces, ¿para qué me cuido de criticar? ¿Para qué me cuido de robar? ¿Para qué me cuido si en realidad delante de la gente estoy siendo visto de esa manera? Es como que en el espíritu de la persona hay algo que desfallece y dice, bueno, entonces más sí me doy. ¿Qué diferencia hay en mi comportamiento? Por eso tenemos que tener cuidado también con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entre tus hermanos, que se suelen acusar muchísimo. Usted sabe que uno de los más grandes que se suelen acusar son entre los hermanos, porque sabemos todos los defectos de nuestros hermanos. Yo le comenté que esto pasó con David y capaz que Eliab, el hermano de David, tenía razón. Capaz que, o los hermanos de José, capaz que tenían razón y José era un poco orgulloso. Pero fíjese que la palabra nos enseña que tampoco le va tan bien a las personas que acusan.
Seguimos. Una vez que te degradás como persona, no servís para nada. Ya no servís para ninguna misión grandiosa. Mi pregunta es, si Dios tiene un propósito re grande, vamos a poner con Jessia. No le diga, no la dejale que está concentrada. Tiene un propósito re grande, pero yo la vivo acusando. Vos sos mentirosa, vos sos esto, vos sos lo otro, vos sos... Y estoy... La pregunta es, con toda esa clase de información, ¿va a poder llegar a ser alguien grandioso? No. ¿Le voy a mentir? No le voy a mentir, pero no la voy a acusar. Ahora, aquí dice, es donde intervienen los padres. Los padres creen en sus hijos, aunque los expulsen de la escuela. Los hijos, aunque tengan un bebé fuera del matrimonio, todo el tiempo dicen cosas buenas de sus hijos. Es aquí donde estamos nosotros parados como padres. Aquellos que son padres saben perfectamente lo que estamos hablando. Sabemos que nuestros hijos tienen defectos y nos podemos enojar con ellos porque nosotros no queremos que sufran. ¿Sabes por qué te reta tu mamá y tu papá, niño, prejuvenil? No porque quiere que seas perfecto, no quiere que sufras. Porque hay un instinto de protección de los padres, ¿entendés? No es que él dice, ay, mi mamá no me deja mandarme una. No. Ya sabe lo que va a venir si vos haces todo lo contrario de lo que te están diciendo. No te quiere perfecto, te quiere libre del dolor. Y algunas cosas las podemos evitar y otras no. Pero cuanto más te evitemos dolor, mejor va a haber. Y no lo hacemos porque somos perfectos nosotros, sino porque es un instinto de protección. Entonces, si tu papá te dice año, no te pelees, no te agarres a las piñas con tus compañeros porque te van a echar de la escuela y vos te agarraste a las piñas, se va a enojar con vos. Pero luego te va a llevar a otro colegio, te va a decir, te va a retar, te lo dije, no se te va a disciplinar. Pero luego va a seguir creyendo en que vos sos una persona que podés terminar tus estudios, ¿sí o no, los padres? Esto pasa en el espíritu también. Y te voy a decir más, ese es el corazón de nuestro Padre. ¿Sabes por qué Dios le da? Pero mira, Señor, esta persona tan malvada, tanto mal me hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay justicia sobre él? Porque a veces nos ponemos nosotros, no del lado de la víctima. Pero el corazón del Padre es tener pensamientos de continuo para bien. Para nosotros. Nosotros queremos que Dios piense bien para nosotros, ¿verdad? Pero Dios también tiene buenos pensamientos para nuestros enemigos. Dios no quiere que fracase y si fracasa lo quiere volver a levantar y esa es la lucha que muchos de los profetas, de los hijos de Dios tenemos con Dios. Porque le creemos injusto, pero qué bueno que es cuando Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Todos queremos que Dios tenga misericordia. Ahora, frases como confío en vos, vos podés hacerlo. No es una vara que nosotros le estamos imponiendo a nuestros hijos. Creemos en su potencial, ¿sí o no? Creemos que lo puede lograr. Entonces, esto es algo que el Padre tiene con nosotros también. Y cuando un pastor te está diciendo, hey, yo te veo a vos ministrando, que vos tenés la capacidad de ministrar, tenés la capacidad de profetizar, tenés la capacidad de liderazgo, no es que te está poniendo una vara altísima que no podés llegar, está viendo algo que por algún motivo vos no lo estás viendo y te quiere levantar. Y si te da un cargo es porque te ve capaz. Y si te corrige es porque sabe que lo podés seguir haciendo mejor. Ahora, qué bueno que sería que todos nosotros tengamos este pensamiento y entendamos que los padres ministeriales, el Señor y los padres naturales estamos viendo el potencial. Por eso se te da la oportunidad. Ahora, el apóstol narra, recuerdo los inicios de nuestra iglesia, se me acusó de varias cosas. Me dijeron, no tienes nada que hacer en el ministerio, ni siquiera eres pastor, solo un estudiante de medicina nada más. Mi propio copastor cuestionaba mi llamado. Mis colegas se reunían con los miembros de la iglesia a discutir y analizar mi predicación y mi llamado.
Algunos decían no tiene llamado de Dios y otros defendían lo contrario. Ahora escuche esto. Sentía tanto miedo de la congregación que comencé a sufrir descomposturas intestinales todos los sábados por la noche. Le pregunté a mi novia en aquel entonces si yo iría a tener diarrea todos los sábados durante el resto de mi vida. Yo te quiero leer esto. ¿Qué produce? Eso no está en la hoja. ¿Qué produce la acusación en nuestra mente según la psicología y la ciencia? Cuando nos sentimos acusados, el cerebro entra en el modo de alerta de amenaza, activando la amígdala para liberar estrés, o sea, el cortisol y la adrenalina, lo que nos pone a la defensiva. Por eso cuando alguien te acusa, inmediatamente te sale contestarle, que también es el ego, es nuestra carne, es nuestra naturaleza caída. Dificulta el pensamiento racional, genera respuestas como la ira, miedo, confusión, buscando defenderse o escapar, incluso afectando la memoria y el juicio social. Se liberan hormonas de adrenalina y cortisol que inundan el sistema, preparando el cuerpo para luchar, para huir. Hay una sobrecarga sensorial. El cerebro prioriza la información amenazable, haciéndonos más sensibles a los estímulos inesperados. Por eso cuando una persona se siente acusada, por más que vos le digas todo un contexto de palabras, solo va a quedarse, su mente retiene lo que la está acusando. Por eso comienzan las discusiones. Toda discusión son acusaciones mutuas. Si nosotros entendiéramos la manera de poder hablar sin acusarnos, entonces nuestras relaciones serían mucho más pacíficas. Los efectos cognitivos y emocionales: queda el pensamiento nublado, emociones intensas como ira, miedo, frustración, tristeza y sensación de traición, pensamientos repetitivos. Efectos a largo plazo: si una persona se siente acusada mucho tiempo, ansiedad y depresión, por lo cual acá hay una clave, pastores, para la gente que está en depresión. Puede ser que haya sido mucho tiempo acusada y que la culpa la esté persiguiendo. Entonces la gente que está en depresión, esto es muy clave para que hay gente que les podemos llegar a hacer un seguimiento y está en depresión. ¿Cuál es la llave? ¿Qué lo llevó a la depresión? La acusación. El estrés prolongado puede traer estados de ánimos de ansiedad, problemas de memoria, alteraciones cerebrales. La insulina y la materia gris, especialmente si la acusación también tiene un maltrato. En resumen, sentirse acusado activa una respuesta primitiva de amenaza que nos pone en alerta máxima, afectando nuestra capacidad de pensar con claridad y generando una tormenta emocional y física. ¿Sabe qué significa esto? Que se le pueden abrir puertas a los demonios con el temor, con la ira. Mire lo que dice: tal era el miedo que tenía de predicar cada domingo. Mis críticos y acusadores se sentaban en el segundo banco para evaluar mi llamado. Al tomar el micrófono me temblaban las manos, me quedaban temblores como si tuviera el mal de Parkinson. Durante la predicación apenas una mirada de sus rostros era suficiente para secarse la garganta. Y de golpe me quedaba sin saliva y tenía que tomar con desesperación tragos de agua para seguir hablando. La lengua se le paralizaba. A veces traerme agua de manera urgente durante el sermón y llegaron a acusarme de que estaba interesado en la joven que me alcanzaba el agua. Un día tuve una visión en la que me vi a mí mismo en un cuadrilátero de boxeo y estaba peleando con mi contrincante. De repente me di cuenta quién era esa persona. Era una miembro de la iglesia muy importante. El Señor me reveló que esta persona y algunas más estaban peleando contra mí haciendo uso de su lengua. Y me dijo: quita el contencioso y al conflictivo y desaparecerán las disensiones. Y eso fue exactamente lo que hice.
Despedí al líder de mis acusadores. Se fue de la iglesia junto con la mayoría que me acusaban. Cuando me deshice de las acusaciones, me volví más fuerte. Esto es lo que la Biblia enseña. La fortaleza viene cuando quitas del medio a los acusadores. No me volví de la noche a la mañana un pastor más ungido ni más experimentado. Sin embargo, me hice más fuerte porque ya no los tenía a mi alrededor. Esas acusaciones me podrían haber quitado de este ministerio, tal cual era su intención. Jamás habría escrito este libro ni te hubieras beneficiado con este ministerio. Qué tremendo que podamos entender el daño que causa. Ahora, el segundo objetivo de las acusaciones, que están influenciadas por las tinieblas, es desacreditarte. Las acusaciones también desacreditan al acusado a la vista de los demás. Satanás intenta desacreditarte a través de las acusaciones. El apóstol remarca, ¿no has notado acaso que cuando acusan a alguien de un delito del que debe defenderse, ya esa persona queda desacreditada? Tener que defenderte en la corte es de por sí una experiencia vergonzosa. Nunca volvés a ser el mismo luego del cruce de acusaciones. Por alguna razón la gente suele pensar que las acusaciones son ciertas y creen que saliste del problema por tecnicalismos. Por ejemplo, Michael Jackson. Lo acusaron de abuso de niños. Estuvo en juicio varias semanas y aunque fue absuelto de todos los cargos, él ya no pudo ser la misma persona. Ese brillo se le vio opacado. ¿Cuántos sabían que Michael Jackson fue acusado de abusar niños? Bueno, eso nunca se pudo comprobar. Y por el contrario, después que desapareció o murió, lo que se filtró fue el que él había descubierto a mucha gente que estaba en dinero y que tenía trata de niños. Y él los trató de defender a los niños que estaban en eso, en la trata de explotación sexual de niños. Y como hay mucha gente adinerada, no le pudo hacer frente a eso y por eso lo terminaron acusando. Ahora, ¿usted lo volvió a ver brillar a ese muchacho? Usted sabe que más allá crea o no, o sea, que tenía en él un don tan grande, supóngase que fue del infierno, porque alguno puede decir, no era creyente, está bien, puede llegar a ser. Pero aún así su vida fue tan afectada. Yo creo que no hubo otra persona como Michael Jackson después de él. Por eso queda en la historia como el rey del pop. Pero ¿sabe qué? Aunque no hubo otros mejores, él nunca más volvió a ser el mismo. Entonces nosotros acá vemos la consecuencia de la acusación. ¿Por qué? Esta lección no solamente te está enseñando a vos que no te dejes destruir por las tinieblas, por las acusaciones que vengan en tu contra, te prepara para la obra del ministerio, pero también te alerta a las consecuencias que pueden tener otras personas por causa de la acusación. ¿Cómo puede quedar destruida la vida de otra persona por causa de la acusación? El apóstol resume. Hay un caso. Sí. Porque por ahí esa es una persona que no conoce al Señor. Cuando lleguen a su casa busquen Pastor Eddie Long. Eddie Long. Él levantó un movimiento de oración en contra del LGTB en Estados Unidos y se levantó para orar. Entonces personas de su iglesia que envidiaban, porque él era un hombre millonario, él tiene libros que son bestsellers. Eddie Long, búsquenlo. Entonces, personas de su iglesia, líderes de su iglesia, junto con esta gente de LGTB, las personas de igualdad de género, se metieron dentro de la iglesia, pagaron a 2 chicos para que digan que habían abusado de él, y él fue acusado. Y estuvo durante 2 años, se quiso suicidar porque eran tan grandes las acusaciones sobre él y al final fue absuelto y se comprobó que los chicos habían sido pagados, los chicos
dijeron que habían sido pagados, y el New York Times, que fue el diario que lo acusó, cuando quedó absuelto, primero lo había puesto en primera plana, lo puso algo chiquitito que había sido absuelto. Eddie Long muere a los 3-4 años, efecto de la acusación. Él muere, el pastor. Muere porque fue tan grande la depresión que se debilitaron sus órganos, y depresión porque era todo falso y todo mentira. Un apóstol, el apóstol Raúl Ávila, guiado por el Espíritu Santo, fue hasta Estados Unidos y lo ayudó. Y todos los pastores le decían: no te juntes con él porque es un violador. Y el tipo había sido inocente y nunca más se pudo levantar. De hecho, murió. Pero la gente esa necesitó de gente que estaba al lado de Eddie Long y que le cuestionaba el tema económico, porque obviamente es un pastor millonario con aviones privados. Entonces, pero le cuestionaban eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que de hecho lo de Michael Jackson, para tener una información más certera, él descubrió al grupo de los 400, que ellos una vez al año se juntan en el Club Bohemian, y ellos sacrifican niños y toman la sangre de bebés, y él lo que descubrió fue eso y lo quiso publicar. Él quiso tirarse en contra de ellos y bueno, le prepararon también una causa, pero nunca se comprobó que él haya abusado de nadie. Pero lo que voy es el pastor, ¿no? Como el pastor termina, ya terminó. Así que el pastor termina muriendo, ¿no? Nunca más pudo ser el mismo. Aunque fue absuelto y confesaron que él había sido, que le habían pagado los chicos. Ahora, ¿alguna vez le pasó que lo acusaron de algo que usted era inocente cuando era niño? ¿Qué sintió? Acuérdese. Vergüenza, ¿verdad? Y saben que hay muchas personas que todavía de la niñez tienen trauma. Por eso no les gusta ser expuestos. Mucha gente le cuesta hablar en público por las vergüenzas que pasaron de niños. A veces con razón y a veces sin razón. Pero sentirse acusado por el público, eso puede generar una vergüenza. Ahora dice, el apóstol resume: cuando tu reputación está en duda, la gente ya no puede recibir de ti. Tu ministerio no se puede difundir. Cada vez menos personas son las que quieren escucharte. Creen que eres un malvado, porque hay gente que va a decir, bueno, no, fue absuelto, pero la mayoría se queda con otro pensamiento. Para poder recibir poder, antes hay que recibir a la persona. ¿Qué significa esto? Que si usted escuchó a alguien o alguien me acusó a mí, vamos a suponer, y usted quiere recibir una palabra profética, pero piensa en que esa acusación es cierta, muy probablemente que no reciba ninguna palabra profética, por más que yo sea una profeta certera de parte de Dios, porque en su mente ya quedó la acusación que dijeron. Por lo cual, y muy probablemente que haya mantos, por ejemplo, que no puedan funcionar, porque los mantos funcionan por las demandas. ¿Sabía eso? Por eso dice que no hay profeta en su propia tierra, y que Jesús muchos milagros en su propia tierra no pudo hacer. ¿Por qué? Porque la gente lo desacreditaba con sus palabras. Entonces, como no había demanda de hambre, de algo que hablaba el apóstol el otro día, lo espiritual se mueve por el hambre y por la necesidad que tenemos de parte de Dios, entonces el manto no puede funcionar. Seguimos. El apóstol relata: recuerdo que hace unos años un gran evangelista había planeado una cruzada en Ghana. Su precursor, que organizaba la actividad, se alojó en un hotel en el cual mi padre era propietario. Y uno de los pastores de la ciudad se reunió con este director de la cruzada. Lamentablemente, el pastor pasó un largo rato ensuciando la reputación de uno de los más antiguos pastores de la ciudad. Al pasar por allí, escuchamos frases aisladas de aquella conversación. A medida que transcurrían los segundos, la reputación de este experimentado pastor iba quedando desacreditada por los dichos de la boca de otro ministro. Debido a la clase de cosas de que él se dijeron, quedó convertido en una figura espiritualmente desacreditada. Ahora vos imaginate esto: traen a un evangelista que va a compartir plataforma con otro pastor, pero el pastor que lo atiende primero
desacredita totalmente al otro pastor que va a compartir plataforma con el evangelista. Ahora, en vez de juntar mantos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, es un regalo. Los dones de sanidad, de profecía, de lo que sea, son regalos de Dios. Hecho lo que haya hecho ese pastor, el regalo lo tenía igual. Podría haber sanado personas igual. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Desacreditaron tanto su persona que en vez de tener una unión de dos mantos, cuando dos mantos se unen en una unción fuerte, los cielos se abren. ¿Sabía eso? Pierde autoridad la otra persona y en vez de juntarse a hacer estragos contra las tinieblas, en contra de Satanás, lo que hizo este otro pastor fue desacreditar ese ministerio. Esto es lo que yo le decía al principio. Podía ser cierto o podía ser mentira, las acusaciones contra los pastores. Pero mi pregunta es, ¿en qué se edificaron en una conversación para ganar una ciudad en desacreditar a otro pastor? Es mi pregunta. Y esto es una cuestión de pastores, le estoy hablando entre pastores. Viene el evangelista a ganar la ciudad. ¿Qué ganó el pastor que desacreditó al otro pastor? ¿Cómo lo edificó el evangelista antes de ministrar y querer sacarle de las a la luz admirable a las personas? ¿Se da cuenta? Sí, a nosotros nos pasó que un pastor nos iba a invitar a Estados Unidos. De hecho, no es que nos iba a invitar, nos invitó para que vayamos a Estados Unidos. Textualmente a nosotros. Pero ¿qué pasó? Antes que nosotros, viajó un pastor que lo conocía y le infestó la cabeza hablándole mal de nosotros. Cuando nosotros vimos la foto de ese pastor que lo conocíamos, que era de la vieja guardia, y que nos había crucificado a nosotros por darle cena del Señor a los niños y por bautizar a niños menores de 14 años en las aguas del bautismo, nos desacreditó tanto que el otro pastor no nos volvió a invitar más ni nos habló más, nos bloqueó. Ahora, yo te digo algo, el Señor sabe cómo hace las cosas, porque cuando Dios abre una puerta nadie la cierra. Así que se habrá encargado y ya se encargó el Señor. ¿Querés que te cuente qué le pasó a ese pastor que nos cerró las puertas a Estados Unidos? Bueno, terminó muy mal. Ya está en la presencia del Señor. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, amén. Y también trabaja en nuestro corazón. Uno de los pastores que más nos desacreditó, bájale el volumen, hija, que más nos desacreditó en la ciudad donde nosotros estábamos antes, y que se encargó de hablarle mal a los pastores y a sus superiores, un día le terminamos prestando dinero para que pudiera sobrevivir porque estaba tan enfermo y su iglesia devastada y cayó en adulterio. Y nosotros terminamos prestándole dinero. Entonces, ¿sabe qué? Dios siempre es justo, Dios nos defiende, pero el punto es que no seamos los acusadores, amén. Ahora, el propósito de las acusaciones es asegurarse de que jamás seas recibido. Sin embargo, Dios se asegurará de que te reciban en los lugares donde debes estar. Tu ministerio no podrá ser aplastado por ningún ser humano. Dios está por encima de todo y hará que su voluntad se cumpla a pesar de todo lo que de vos se diga. ¿Cuántos digan amén? Dicen amén. Amén, gloria a Dios. El Señor lo va a hacer. Ahora, tercer objetivo de las acusaciones es hacer, ¿qué dice ahí? Cuando alguien es acusado y degradado, muchas veces desarrolla una baja autoestima y por lo general comienza a hacer aquello que la gente espera de él. Pues como piensan dentro de sí, Proverbios dice, así es. El inteligente plan de Satanás comienza a funcionar, ya que descubrirás que comienzas a hacer cosas malas de las que te acusaron. Por esta razón, la gente experimentada ni siquiera se molesta en prestar atención a determinadas acusaciones.
No es que sean arrogantes, pero estas cosas tienden a impulsarte hacia determinado lugar ya programado. El apóstol cuenta: recuerdo haber aconsejado a un pastor que estaba casado con una mujer insegura que solía acusarlo. Este pastor me contó con lágrimas en los ojos cómo su esposa sospechaba de continuo que él tenía romances con las mujeres de la iglesia. Me dijo: amo a mi esposa y no me relaciono sentimentalmente con ninguna otra. Pero durante años su matrimonio siguió teniendo altibajos producidos por una acusación tras otra. Este pastor me contaba cómo cierto día alguien se acercó a su esposa, tras llovido mojado, ¿verdad? Se acercó a su esposa para decirle que había tenido una visión de que su esposo tenía un romance con alguien de la iglesia. Con lágrimas en los ojos, él me contó que su esposa le había creído a esa mujer a rajatabla y que había convocado a una reunión en la que estuvieran los tres presentes para debatir sobre esa visión de esa supuesta conducta adúltera. El pastor se manifestaba terriblemente abochornado por esa reunión y se lamentaba diciendo: ¿cómo pudo mi esposa creer esa visión y organizar ese encuentro? Evidentemente ella no me cree y no confía en mí. Y si a usted le parece muy alocado esto, le quiero comentar algo. Una vez vinieron a mi casa: pastores, tenemos algo que hablar con ustedes, nos dijeron. Y vino un pastor y nos dijo: ¿saben qué? Yo soñé que el apóstol se acostaba con fulanita de tal de la congregación, una joven de la iglesia. Usted imagínese que si yo hubiese estado en el lugar de esta mujer que cuenta acá, la he hecho a patadas. Pero para diferencia de eso, yo le dije: eso no es de parte de Dios. Ese sueño no viene de parte de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios, le dije, primero tenés que fijarte vos, le dije al hombre. No sea que ese sueño que tuviste con el pastor y el apóstol, no sea que vos tengas una puerta abierta en el adulterio. Le dije: ¿vos fuiste adúltero cuando no conocías a Cristo? Sí. Bueno, revisá tus puertas, primero. Segundo, no es que yo estoy ciega, no es que estaba ciega. Si eso te lo mostró el Señor para que vos me lo vinieras a decir, para advertírmelo, a hablar, tenés que cancelarlo en el poderoso nombre de Jesús. Porque te voy a decir algo. Encima le dijo al apóstol: cuando eso te pase, apóstol, sabe que nosotros vamos a estar orando por tu vida. Y yo me paré y le dije: eso no va a suceder. Entonces, ahí está cuando la palabra dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la derriba. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese aceptado esa palabra? ¿Usted cree que eso está lejos? No, hay gente que se levanta a decir cosas tales, pero ahí está la sabiduría de Dios para podernos parar frente a esas situaciones. ¿Vos crees que Dios quiere? ¿Que Dios quiere la destrucción del matrimonio? No lo quiere. Entonces, si alguien sueña con eso, lo primero que tiene que hacer es anularlo, cancelarlo y pararse. No pararse delante del lado del acusador, sino pararse como una atalaya, porque Dios no quiere eso. ¿Acaso Dios quiere que sus siervos caigan? No. El Señor y el Espíritu Santo te llenen de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento de Él, para que conozcas su buena voluntad agradable y perfecta. Esos son los planes que tiene para tu vida, para tu casa, para tu ministerio, para tu matrimonio. Bendición y no destrucción. Pastora, ahora el Señor no nos puede mostrar un plan del enemigo. Claro que te lo puede mostrar. Claro que sí. Pero para eso estamos los intercesores, para eso estamos los profetas. ¿Para qué? Para anularlo. Ahora, el problema está cuando no solo el que acusa, sino parte del equipo también lo cree. Un día le dije a la esposa, esto es el apóstol: si tu esposo algún día tiene un romance con alguien, te culparé a ti. Has hecho el trabajo
Satanás de acusarlo, de sospechar de él y avergonzarlo durante años. Y agregué, si tu esposo alguna vez tiene una aventura amorosa, mi amor y mi respeto por él no cambiará. Él ha soportado tus mordaces acusaciones durante años. Sinceramente, no tengo idea cómo ha sobrevivido. Ella me miraba como desconcertada, como si no me entendiera. ¿Por qué la miraba de esa manera? Porque la persona que tiene baja autoestima y que tiene celos, cree que todo eso es real. Y cree en todos esos fantasmas que son reales. Ella estaba segura de que el marido estaba fijándose en alguien y el marido, en este caso, era inocente. No estamos hablando de aquellas personas que quieren tapar evidencias. No estamos hablando de eso. Pero muchas veces pasa que este tipo de acusaciones terminan destruyendo las vidas. Mire cómo terminó esto. Como lo has estado acusando desde hace tanto tiempo, sería para ti una gran victoria si él se acostara con otra. ¿Para qué? Para que dijeran, tenía razón. ¿Sabe que la persona que te acusa está esperando que de eso que te acusa vos caigas en eso? Si te acusan de ladrón, quiere que te encuentren robando para que digan, mira, fulanito tenía razón, por ego. Ahora, mire lo que dice, para ti sería una gran victoria que él se acostara con otra. Eso te justificaría a ti y probaría que siempre tuviste la razón. En una discusión, ¿por qué se discute? Porque la gente que quiere tener la razón. Es una realidad increíble, pero muy común. El acusador en realidad desea que las acusaciones se hagan realidad para que se confirme ante los ojos de los demás lo que él estaba proclamando. Al final, pasado muchos años, este pastor terminó teniendo relaciones sexuales con una mujer que ni siquiera era una de las que sospechaban. El pastor estaba tan deprimido y sentía que su esposa no lo amaba, sino que lo odiaba. Esto arrojó a los brazos de una mujer que lo recibió con ternura y amabilidad. ¿Qué pasa? Esto parecería que lo está justificando al hombre. No. El problema es que cuando vos sos y se te está acusando constantemente tu integridad, ¿qué abre eso? Una puerta de temor, porque eso lo vimos en la clase pasada, donde vos ya después empezás a tener miedo, donde empezás a sentirte culpable de cosas que ni hiciste. ¿Y sabe lo que pasa con el temor? Que abre una puerta a las tinieblas. Por eso dijo Job, lo que temí me aconteció. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Satanás tuvo acceso a Job? ¿Cuál fue la puerta que Satanás utilizó para tener derecho a tocar a Job? El temor que tenía Job. Hay una palabra en hebreo, que en este momento no la recuerdo, pero el otro día estaba escuchando un rabino y él hablaba sobre el poder de las palabras y el poder que tiene el temor sobre nosotros y cómo atraemos hacia nosotros mismos lo que estamos temiendo. ¿Sabe cuál es el problema de la acusación? Que cuando te acusan muchas veces de una cosa, empiezas a tener miedo de que te pase. Y cuando tenés miedo de que te pase, Satanás te cachó. Y empieza a trabajar en tu contra, a trabajar en tu contra. Hasta el punto que lo terminás haciendo. Yo le conté cómo yo veía en el espíritu cuando una persona declaraba palabras, como el pastor hablaba los otros días acerca de nuestras declaraciones. En vez de atraer lo bueno, atraemos lo malo. Como un pastor con su propia boca hacía un pozo para su hija para que cayera ahí adentro. El Señor nos está hablando un montón, que nos llene de sabiduría, de entendimiento, que provoquemos cosas buenas, que cuando vemos lo malo venir, cerremos las puertas al infierno y comencemos a declarar todo lo contrario. No, eso no le va a suceder a mi hijo. Mi hijo no va a salir en victoria, mi hijo no va a caer en ese hoyo. Cuando vemos que Satanás viene, mi esposo no va a caer en eso. Dios no quiere eso. Dios quiere la bendición de mi casa. Dios quiere la bendición de mi familia. Cuarto objetivo de las acusaciones es generar odio y amargura en el acusado. El propósito de Satanás es inducir al espíritu de odio en tu corazón.
cuando está lleno de amargura, muchos otros males comienzan a desarrollarse, que lo vamos a ver en la primera temporada de Cuida tus emociones, o no sé cómo se va a llamar la materia. Impedimento emocional. Ahora, muchos otros males comienzan a desarrollarse. Es natural que odies a tus acusadores. Es necesaria una gracia sobrenatural para amar a tus acusadores. Todos los pastores se enfrentan esta tentación. Cuando el odio y la falta de perdón ingresan en tu corazón, se abre la puerta por la que Satanás traerá enfermedad, muerte y otros problemas, entre ellos problemas cardíacos. Si hay pastores que tienen problemas cardíacos, muy probablemente es que hayan estado pasando por situaciones de acusación. Y mientras permaneció esa bronca de que digan tantas cosas, Satanás aprovechó para enfermar. Por eso el Señor nos habla, a vos que no sos pastor todavía, pero que aprendas a perdonar a tus enemigos. Dios te dice, hasta que no lo perdones, no te perdono. Pero ¿sabes por qué? Porque te está cuidando, porque te está amando. Prácticamente te obliga a perdonar. ¿Se dieron cuenta de eso en la Biblia? Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere no solo que tengas su corazón, no solo que vivas libre, sino también que no termines abortando el propósito que Él tiene con vos sobre la tierra por causa de la amargura. Y hoy quizás tu corazón está libre porque no te acusaron de nada, pero que algún día, cuando esto te suceda, que te acusen de algo, te acuerdes de esta palabra y quede marcada en tu corazón para que no caigas en el lazo del infierno. Porque si no te puede hacer caer en pecado, te va a hacer caer en acusación y en odio. ¿Para qué? Para que vos termines cayendo y tu ministerio se termine destruyendo. Ahora, muchos pastores albergan odio en su corazón contra alguien. Por lo general, no han perdonado a alguien que dijo cosas en su contra. Esta persona puede ser un colega, un miembro de la iglesia o un periodista. Sin embargo, no es más que una trampa para hacerte caer en la falta de perdón. El apóstol cuenta, he visto a ministros temblando de odio a causa de los miembros que se fueron dejando un tendal de acusaciones tras sí. No te olvides que Satanás quiere llenar tu corazón de amargura. Es una estrategia a largo plazo del diablo para acabar contigo. ¿Sabe qué? Nosotros conocemos iglesias que tenían 100 y pico de miembros y más allá de las consecuencias de los tratos de los pastores o no, porque hay gente que maltrata a los miembros de la congregación y la tiene llena. ¿Sabe qué? Ver cómo el diablo ha destruido sus iglesias por causa de las amarguras que los pastores tenían en su corazón. El espíritu de división, de odio, de resentimiento entró en ellos a tal manera que hoy día tienen de esas 100 y pico de personas 10. Y nuestros ojos lo han visto. Que el Señor siempre te guarde, te guíe. Y nada de lo que el enemigo quiera hacer en tu contra, seas más sagaz que las tinieblas y que puedas descubrir esas artimañas y que no te dejes vencer por las tinieblas, que puedas amar y perdonar a todos tus enemigos, a los que te acusan, porque haciendo esto el Señor te lo va a pagar a vos y ascua de fuego amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Siempre sé el perdonador. Ganás, hermano, cuando estás en juicio delante del cielo, ganás perdonando. El Señor te declara inocente cuando perdonas. El quinto objetivo de las acusaciones es producir separación. Uno de los propósitos de las acusaciones es la de separar al acusador del acusado. Por lo general es importante que el acusador esté cerca del acusado. Por ejemplo, un pastor puede ser separado de su asistente a causa de las acusaciones. Yo te voy a contar algo que contaba el apóstol respecto a esto. Dice que había un pastor que tenía 2 pastores, que entre los 3
eran tan unidos y tan compañeros que eran un potencial tremendo. Era un pastor principal y 2 pastores asociados. Y eran tan unidos, y dice que se complementaban, porque todo lo que no tenía uno lo tenía el otro. Y hacían crecer la congregación. Y la gente comenzó a acusarlos los unos con los otros, los unos con los otros. Y las tinieblas atacaron esa unidad. Y dice que por muchos años resistieron. Y mientras resistieron, la congregación seguía creciendo. Pero un día, dice que la acusación fue tal que terminó separándolos. Y cada pastor se fue como por una congregación diferente. Cuando lograron las tinieblas, dice que no había celos, no había envidia entre ellos. Eran tan compañeros que todos querían que sigan creciendo. Pero cuando empezaron a acusar, que uno decía, que el otro decía, que él, y los intentaron separar, con el pasar de los años esas acusaciones tuvieron efecto. Y cuando se separaron, las iglesias dejaron de crecer. La iglesia que tenían dejaron de crecer. Cada uno se llevó una parte y la iglesia dejó de crecer. Y este pastor que los veía desde afuera decía, qué tremenda esa unidad de 3 dobleces, que el Señor nos guarde. Porque dice que nosotros tenemos que aprender a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Que el Señor nos guarde, porque cuando estamos unidos somos más fuertes. ¿Sabes qué pasa entonces? El diablo, hay uniones que no le convienen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de separarlos. ¿Para qué? Porque cuando los separan, pierden efecto de la unidad del manto. Si yo estoy unido con mi esposo y él tiene un manto apostólico y yo tengo un manto de maestría y profético, ¿qué cree que tenemos? Para el diablo somos peor unidos que, somos peor unidos que separados. Entonces, ¿qué va a tratar? De separar. Decí, habla si querés. ¿Querés hablar? ¿Sí? Durante todo este tiempo, sobre los sueños quiero decir algo. Estuve teniendo muchos sueños y en los sueños soñaba que mi esposa me engañaba continuamente. Entonces yo me puse a orar y dije, ¿cómo puede ser esto si ella no es así? Entonces hablando metiéndome con un apóstol, preguntándole, me dijo que cuando un pastor sueña que su esposa lo engaña, es porque el matrimonio está tan unido que hay personas alrededor que envidian ese matrimonio y hablan mal de ese matrimonio. Entonces, y quisieran ser como ese matrimonio. Entonces me dijo, quédate tranquilo, que no es que tu esposa te quiere engañar. Lo que está es sufriendo un ataque al matrimonio por causa de la envidia y las palabras que están diciendo en contra de tu matrimonio porque quisieran tener tu matrimonio. Me explicó, es largo, no quiero tomar tiempo, pero son personas que no pueden tener el matrimonio que nosotros tenemos, entonces lo envidian y dicen cosas, él lo gobierna, él la maltrata, que son mentiras, ¿no? Y por encima de que es verdad que vos me gobernás, pero le encontré la vuelta a soñar tantos sueños, ¿no? Que tenía que ver con eso, con las acusaciones de gente que tiene envidia de nuestro matrimonio. Aún me dijo gente inclusive que en Facebook ve que vos subís, él me dijo, ustedes son un matrimonio que se nota que se llevan bien, que se nota que se aman, se ve, entonces eso provoca muchísima envidia. Aún pastores puede ser que estén en contra de tu matrimonio, me dijo. Claro, a veces la gente no se da cuenta lo que produce la envidia. Vio que en el mundo dicen, vamos a poner una cintita en contra de la envidia, porque aún en el mundo saben que cosas malas suceden cuando la envidia se desata. Entonces, que el Señor nos libre y nos guarde. Y de hecho, usted fíjese en ese caso, como si alguien está un poco en la carne, le hubiese dado lugar a esos sueños, hubiese empezado a atacarme a mí, pensando que cualquier persona que yo saludo puede llegar a ser que le quiera ser infiel. Y le quiero decir algo. Primero, que por mi cabeza nunca se cruzó eso, jamás.
Y otra cosa es que cuando estaba aún en mi momento más carnal, que todavía no estaba con él, y le podría haber sido infiel a una persona que realmente se lo merecía, no lo fui. Imagínense estando en esta situación. No digo que no pueda pasar, digo que en mi carácter no está hacerlo. ¿Entiende? Entonces usted fíjese, capaz que si es usted, le digo esto, porque por ahí puede haber alguna mujer que acá esté soñando, algún varón que esté soñando y diga, capaz que le está abriendo la puerta al diablo y me está haciendo infiel. Y no es así. Es muchas veces las tinieblas queriendo separar, las tinieblas queriendo dividir. No es así. Así que bien, seguimos. Producir separación. Uno de los propósitos de las acusaciones es separar al acusador. Eso dijimos. Un esposo fácilmente se distancia de su esposa cuando una persona acusa a la otra de manera constante sobre diversos temas. Los esposos se van distanciando cada vez más con el paso de los años, que se acusan en distintos asuntos. ¿Qué pasaba? Se elogiaban mutuamente. Se decían palabras llenas de afecto y de amor. ¿Qué, pastora? ¿No le puedo decir lo que está mal a mi esposo? Sí, se lo podemos decir. El problema es que cuando nosotros conocemos tanto a nuestro cónyuge, muchas veces en vez de preguntar acerca de una situación, por ejemplo, en algún momento fue una persona que derrochó. Entonces, cada vez que hay una situación económica, yo ya lo estoy acusando. Y capaz que esta vez no derrochó el dinero. ¿Se da cuenta? Y eso nos queda en la mente. Son las heridas que no terminamos de perdonar. Quizás alguna vez, en el pasado, cuando estaba sin Cristo, me fue infiel. Pero ahora yo cada vez que veo que se acerca a una persona, comienzo a tener ese temor y lo empiezo a acusar de infidelidad. Y eso comienza a abrir puertas a las tinieblas. No estoy diciendo a mujeres o a hombres que dicen, ay, se estaba escribiendo con otra persona y le decía, mi amor, no, esto no es adulterio, lo estoy imaginando. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de gente que por mínimas cosas comienza a tener problemas. Ahora, la pregunta es, dice, las palabras positivas acercan a las personas, por eso lo puse en negrita, y las acusaciones negativas separan hasta los amigos más cercanos. Las iglesias se dividen en grupos por las acusaciones. El sexto objetivo de las acusaciones es desanimarte y confundirte. Esto habla Isaías, mire lo que dice, incitaré a los egipcios. Dios usaba esto como una estrategia para destruir a los enemigos de Israel. Incitaré a los egipcios contra los egipcios, y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos y confundiré sus planes. Entonces esto funciona siempre. El objetivo es desanimar y confundir. Estos pasajes muestran que cuando un hermano ataca a otro hermano, esto los desmoraliza y los confunde. Los egipcios se confundían por culpa de la clase de ataques que recibían. Cuando te acusan, te desanimás y te desilusionás. Las acusaciones tienen el poder de quitarte la vida y el espíritu. Cuando todas tus buenas obras se ven bajo la luz negativa, tu celo por hacer cosas buenas se va apagando. El apóstol recuerda, hace unos años uno de mis mejores hermanos y amigos vivía con su tía. Cierto día faltó algo en la casa y la tía lo acusó a él de estarle robando. Fíjese, cuando algo le falta, de no estar acusando a los demás. Primero tiene que asegurarse, pedirle al Espíritu Santo que saque las cosas a la luz antes de estar acusando. ¿Por qué? Mire lo que le pasó. Y la tía lo acusó a él de estarle robando. Había sido muy feliz durante muchos años viviendo con su tía y su familia, pero le impactó grandemente que se lo acusara de robo.
Revisaron sus pocas cosas y él se sintió amenazado por sus tíos. No obstante, él no había robado nada. Había sido otra persona. Al final se comprobó su inocencia. Sin embargo, él me comentó que su relación con todos los de la casa no volvió a ser la misma. No es para nada agradable que alguien piense que eres un ladrón. El desánimo se instala y le sigue el distanciamiento. Relaciones muy importantes y cercanas pueden verse destruidas por las acusaciones. Y no lo puse porque dice que al final el muchacho se terminó yendo de la casa de su tía por culpa de las acusaciones. Usted imagínese que está en la casa de alguien y le empiezan a decir: vos te lo robaste, mostrame tus cosas. Quedás inocente, se dan cuenta que vos no hiciste nada. Pero ¿quién te saca ese trago amargo que te tocó vivir? Y lo peor, que pensaron eso de vos. Bueno, eso produce las acusaciones. Séptimo objetivo de las acusaciones, y terminamos. Gloria a Dios, llegamos. Convertir a un amigo en enemigo. Cuando Satanás trata que buenos hermanos se vuelvan uno contra el otro, emplea el arma de la acusación. La acusación tiene el misterioso efecto de hacer que los mejores amigos se enfrenten. Esposos y esposas que están unidos por el cariño y un profundo amor se pueden volver enemigos. Resulta asombroso observar cómo una relación se deteriora hasta convertirse en lo opuesto de lo que era en un principio. Las iglesias serían 100 veces más grandes si no fuera por las acusaciones. Las acusaciones de los pastores jóvenes en contra del pastor principal hacen que un grupo se marche de la iglesia. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Muchas iglesias tienen otra cercana que salió de la primera. Estas dos iglesias por lo general están conducidas por pastores que solían ser amigos, pero ahora son enemigos. Esa enemistad la produjeron las acusaciones. Satanás es el autor de estas cosas. El apóstol nos exhorta: Dios desea que seamos un solo cuerpo, reconozcamos al acusador en medio de nosotros y neguémonos a ser usados para acusarnos mutuamente. Abner se volvió en contra de Is-Boset. Un ejemplo de cómo los buenos amigos pueden convertirse en enemigos lo tenemos en Abner, que se volvió en contra de su rey, de su propio rey. Abner había propiciado el apoyo a Is-Boset, fuera rey de Israel. ¿Quién era Is-Boset? Hijo de la casa de Saúl. Actuó con gran fidelidad. Esto era uno de los que estaban al frente del ejército. Dice, actuó con gran fidelidad y libró batallas en contra del rey David. Pero cierto día sucedió algo que dio vuelta a las cosas. A Is-Boset, Abner, de haber mantenido relaciones ilícitas con una dama. Abner se enojó tanto por esta acusación que se volvió en contra de su rey. Rápidamente deshizo todo lo que había hecho a favor de Is-Boset y se convirtió en su enemigo. Las consecuencias fueron asombrosas. Léelo por vos mismo. Dice, y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te ha llegado a la concubina de mi padre? Entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Is-Boset y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Porque ellos pertenecían a Israel. Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos, hacia sus amigos, y no te he entregado en las manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esa mujer. Así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él: transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan a Beersheba. Y él ya no pudo responder a Abner ni una palabra porque le temía. ¿Sabe qué pasó?
Todo el reino que estaba, tanto de Judá como de Israel, pasó a manos de David por causa de la acusación de Abner hacia el general del ejército. En resumen, ¿querés convertir a tu mejor amigo en tu enemigo? Entonces acúsalo. ¿Querés que tu esposo te odie y se convierta en tu enemigo? Te sugiero que comiences a acusarlo. Preguntarle a Isboset para que sepas cómo debes hacerlo. Innumerables parejas practican esta clase de amor acusador. El amor acusador lanza acusaciones que pretenden alejar a los esposos de otras personas y atraerlos hacia sí. Sin embargo, lamentablemente esta clase de amor produce el efecto contrario y hace que los esposos se odien entre sí. Te invito a ponerte de pie, sacudirte en esta tarde de las acusaciones, de las armas del infierno, y como dice su palabra, vistámonos de las armas de la luz, que nada tiene que ver con las acusaciones, nada tiene que ver con el corazón de Dios, con el pensamiento de Dios, nada tiene que ver. No está en nuestras manos ni en nuestro juicio acusar a nadie. No lo está. A menos que estés en una posición de liderazgo y que puedas de alguna manera decir, bueno, esta es tu disciplina, pero juzgar, eso le toca solamente al Señor. Es el Espíritu Santo quien decide a quién levanta y a quién baja. Es el Espíritu Santo el que abre puertas y que las cierra. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien juzga todas las cosas, no nosotros. Así que, ¿qué te parece si en esta hora oramos al Señor? Ya nos quedan solamente 2 clases más sobre integridad ministerial. Que el Espíritu Santo nos prepare como un fuerte y gran ejército, peleando por lo mismo, peleando por que el reino de Dios se siga extendiendo, no que se siga dividiendo. No queremos que se siga dividiendo, queremos que se siga extendiendo. Y que todo lo que el enemigo haya levantado en contra de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, sea deshecho en el poderoso nombre de Jesús. Que puedas perdonar de todo corazón a aquellos que acusan, que puedas perdonar corazón a aquellos quienes alentaron tu vida para ponerte en contra de otros. En el nombre de Jesús puedas perdonar a tus enemigos, pedir al Espíritu Santo que su gracia te envuelva, te ayude, porque es lo que el Señor quiere. Señor, en esta hora clamamos para que seamos una iglesia unida, una iglesia fuerte. Señor, hoy confesamos delante de tu presencia y te pedimos perdón. Señor, si en algún momento hemos usado tu nombre, tu poder, hemos usado, Señor, quizás en nombre de la justicia, Señor, el hecho de juzgar a otras personas y acusarlas, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón y que los sean limpiados los aires de esta casa, Señor, sean limpiados y que no nos a juicio nosotros mismos por causa de las palabras que hemos lanzado hacia los siervos de Dios, hacia los escogidos y aún hacia los que verdaderamente han caído. Señor, yo como persona que lidera esta casa te pido perdón por cada palabra que fue lanzada en contra de tus siervos los ungidos. Señor, eres dueño de la vida, eres tú el dueño del derecho y de la justicia, y tú reina sobre la tierra. Reconocemos que tú eres justo, Señor. Ayúdanos a amar y a perdonar, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Perdonamos a los que nos persiguen, perdonamos a los que nos acusan de todo corazón, Señor amado, los perdonamos y entendemos, Señor, que realmente mucha gente ha sido engañada y no sabía lo que estaba haciendo, Señor, porque si cada persona supiera que está trabajando para las tinieblas, no se dejaría usar por las tinieblas. Ahora, Señor, toda cuerda que el enemigo ha usado para, Señor, poner amargura en nuestro corazón, enfermedades en nuestro corazón por causa de la falta de temor, por la causa de la falta de perdón, la deshacemos ahora.
cazador, Señor, toda trampa destructora, sea roto en el poderoso nombre de Jesús. Todo que ha atentado contra los matrimonios, todo que ha atentado, Señor amado, sobre la integridad de las personas, en el nombre poderoso de Jesús la deshacemos ahora. Verdad, pero la verdad incluye acusar, hablaremos la verdad, pero sin usar las armas de las tinieblas, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a nuestros enemigos. Hay mucha gente que tiene que ser sanada, ¿sabe? Sanada en su corazón. Y el Señor vuelve a hablar sobre la falta de perdón, porque si no lo haces, el enemigo tiene puertas abiertas para enfermarte. Y si el Señor te sana, vas a volver a caer en enfermedad, pero no porque Dios quiera, ni siquiera porque sea su voluntad, sino porque caíste en el lazo de las tinieblas. Hay gente que tiene que tomarse en serio el perdonar. Si tenés que ayunar por el perdón, ayunar. Y hay gente que tiene que abrir sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice: yo no le tengo odio a nadie. Pero la falta de perdón a veces no es odio. A veces es molestia, a veces es un dolor en la garganta, a veces una opresión en el pecho, a veces es no querer ver a la persona. Hay veces que es escuchar, hablar o ver a esa persona y molestarme. Eso sigue siendo falta de perdón. Eso sigue siendo falta de perdón. Que el Espíritu Santo de Dios te ayude. Y si hasta ahora hay cosas que no has podido perdonar, desde tus autoridades, tus padres, tu pasado, incluso si te han acusado injustamente, que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándote. Pónete en campaña de ayuno y oración, y que este año se quede con todas las faltas de perdón. Que puedas pensar bien de las personas, de tus hermanos. ¿Querés decir algo? Yo sé que muchos... Y no hay problema, pero